Buenas noches. Según uno de los últimos reportes del Instituto Cervantes, el idioma español se ha vuelto la segunda lengua materna de todo el mundo. Según este reporte, el 62% de los habitantes del planeta tienen el idioma español como su lengua materna. Es decir, en términos de volumen de la población, el español, ya no solo por sus propios méritos en literatura o lo que fuese, ha cobrado una importancia trascendental en el planeta. Muy bien, entonces hablando del idioma español, esta noche vamos a conversar de poesía, como venimos haciendo ya hace mucho tiempo en Libertad Bajo Palabra, y nos acompaña la poeta uruguaya, especialista en literaturas hispánicas, con doctorado en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, Silvia Goldman. Bienvenida, Silvia. Bueno, muchísimas gracias, Percy. Hola a todos. Y bueno, muy contenta de estar aquí para conversar de poesía. Este reporte del Instituto Cervantes es interesante, ¿no? Y ahora tú tienes más de 15 años en Estados Unidos, Sí. siendo catedrática, investigadora, todo lo demás. ¿Qué te parece este repunte del idioma español en la escala planetaria? Sí, bueno, es impresionante, ¿no? Y ya en Estados Unidos, bueno, no sé si tengo la estadística más actual, pero hace un par de años 1 de cada 4 habitantes se consideraba que hablaba español, así que ya solo aquí, ¿no? Hay millones de hispanohablantes. Entonces, al menos en teoría, hay un gran mercado para la literatura en lengua española. Muy Sí. bien, Silvia. Y en particular Uruguay, Ujú. que mucha gente dice hoy es un país pequeño, pero con grandes tradiciones y pasiones, el fútbol, la literatura, la poesía, que es tremenda del siglo XX, o que ya si arrancamos con los que han tenido vínculos con Francia, no paramos nunca, ¿no? Desde los Tramón y toda esa gente. Ha sido el centenario de Ida Vitale esta semana. ¿Qué Sí. impresiones tienes acerca de ello, Silvia? Bueno, Ida Vitale ha sido una poeta muy importante, ¿verdad? Bueno, en diálogo no puedo sino pensarla también en diálogo con otros poetas, como por ejemplo Idea Vilariño, ¿verdad? Eh, y, y sí, bueno, es un honor que sea tan reconocida y celebrada una alegría más, no, una alegría que su poesía obtuviera el reconocimiento en vida, ¿no? Y también me parece que tiene una obra franca, de mucha condensación, de búsquedas, honesta de algún modo, si es que se puede decir que la escritura sea honesta o apostar a eso, pero sí una voz que evidentemente cuando uno la lee responde a algo, a una búsqueda, ¿no? Muy original. En tu caso, ¿cómo se dio esta elección o esta disposición hacia la poesía, Silvia? ¿Cómo Bueno, te viste tentada por todo esto? bueno, sí, la poesía de algún modo se suscitó, fue una experiencia extraordinaria para mí porque yo estaba en el primer año de la secundaria y el recuerdo que yo tengo, aunque sabemos que los recuerdos uno los va reconstruyendo, ¿no? Son ficciones, pero en mi propia ficción estaba en una clase de idioma español. Eh, y la profesora leyó un poema, en ese momento yo no sabía que era un poema de García Lorca, tampoco sabía que era Canción del Jinete, pero bueno, cuando lo leyó es como que quedó reverberando el mundo para mí, ¿no? Sentía que había, yo era lectora, de niña fui muy lectora, pero
sentí que ahí estaba pasando algo distinto, ¿no? Y a partir de ahí, como que en ese momento fue como una revelación casi, algo medio místico en realidad, o de plegaria, no sé, algo que tiene que ver con lo sagrado realmente, y como que me acuerdo de sentir que eso en particular me interesaba, que me había pasado algo que me hacía bien, algo me había hecho bien. Y además, claro, la lectura en general para mí había sido siempre un acto como muy solitario. Y en ese momento, y capaz que por ahí viene lo de plegaria, lo religioso, porque claro, era algo compartido, ¿no? Que supongo que es como se leía antes, en la época del manuscrito, y es lo que todavía creo que hace un poco la poesía y hace el teatro, y por supuesto, claro, las religiones, ¿no? Cuando se leen en las iglesias o en las sinagogas o en las mezquitas, ¿no? Que tiene eso, esa resonancia colectiva. Pero bueno, no sé qué le pasó a los demás. Yo sentí que quizás también la otra cosa, esa sensación que no es original, pero de que la voz, esa a través de la profesora de Lorca, me estaba hablando directamente a mí, ¿no? Esa sensación linda de la lectura, que te está hablando, que los muertos están vivos en ese momento, ¿no? Y tenés una complicidad, y como para una niña de 12 o 13 años, con todos bueno, las problemáticas que tenía como niña de 12 o 13 años, pero también personales, era como, fue un acto muy, no sé, me hizo muy bien. No, no quiero usar la palabra sanador porque está como muy cargada, pero sí, me encontré ahí que había fuerza, ¿no? Y que quizás había la posibilidad de una voz para mí por allí. Pero mira, tú lo interpretas como una plegaria y algo religioso. Quizás tú tienes una creencia en estos temas de la divinidad y las deidades, o es solamente por una cuestión sensorial en ese momento. No, bueno, la verdad me gustaría, me gustaría tener, no, me defino más bien agnóstica, pero sí, reconozco que la experiencia comunitaria a veces de la plegaria tiene algo muy lindo, muy fuerte, Claro. pero no Lo que tiene. pasa, perfecto, te entiendo perfectamente, claro. O sea, tú eres agnóstica, pero te entendiste o sentiste el poema por el lado así, digamos, místico de la gente, ¿no? Cuando se reúne en un plan medio de adoración. Pero que ese poema es mágico, es medio mágico, ¿no? Habla de muertos y vivos. Dice, en la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. No lo voy a leer todo, pero hay figuras que de verdad son deslumbrantes, ¿no? Qué perfume de flor de cuchillo, dice. Mira, la poesía no engaña a nadie, o sea, hay mucha gente que engaña y sacan poemas que al final nunca encuentran ni una buena figura. La poesía está llena de figuras. Qué perfume de flor de cuchillo, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Claro, entrar a la poesía sí, bueno, gente feliz, qué bueno que te terminaste siendo poeta, pero es una gran forma de llegar a la gente, ¿no? Es deslumbrante. Y a partir de ahí, que esto también se podría entender como algo medio mágico, ¿no? Medio surreal, pero... Y a partir de ahí, ¿cómo fueron tus progresiones y qué cosas más te fueron interesando hasta que produjiste tus primeros poemas? Entiendo que tu primer poemario, además, lo publicas eh, cuando has rebasado los 30 años, ¿no? Sí, sí, en el Como 2000. que no había esa urgencia de publicar a los 20, de creerse Rambo, también que esa es una moda de mucha gente, están desesperados por publicar a los 22, 23 años. Bueno, en la clase de libros que saca, muy pocos acertados, ¿no? A ver, cuéntanos de esa exploración, Silvia. Bueno, gracias por la pregunta, Percy. En realidad eso es algo de lo que he hablado ya, y tampoco soy original porque sé que a otros escritores les ha pasado.
bueno, mi escritura está marcada por el haberme ido de Uruguay y curiosamente, si bien finalmente ese primer libro lo publico en Uruguay, yo creo, mirando, ¿no? En retrospectiva, que me habría sido muy difícil escribirlo en Uruguay. Yo necesitaba una distancia física, una distancia material con el país en el que había nacido para poder, digamos, dejar que saliera la voz, ¿no? Que hubiera algo, que me animara a decir cosas, ¿no? Y entonces también por eso quizás porque escribir yo escribía, ¿no? Pero ese paréntesis quizás biográfico era el haber encontrado el hilo de esa voz, ¿no? Que fue tan difícil para mí. Estamos Este, hablando del libro Cinco Movimientos del Llanto, ¿no? Del año 2008. claro, Luego, luego guardaste de alguna forma un silencio editorial, ¿no? No quiere decir que en esos años no hayas escrito, pero fue una década, hasta de los peces la sed. A ver, coméntanos esa forma de distanciarte del medio editorial. O sea, veo como que no hay esa ansia de estar ahí, digamos, en las carátulas o en las portadas, no sé, de los medios, ante las cámaras mismas. Cuéntanos, a ver. no, sí, no soy muy de eso. Pero bueno, coincidió lo que pasa que en el 2008 nace mi primer hijo también. Entonces publico un libro, nace mi hijo, y bueno, y además estaba haciendo el doctorado y escribiendo la tesis doctoral. Entonces, claro, la poesía no estaba escribiendo de un modo sistemático en ese momento, ¿no? Estaba como más dispersa que en otros, que luego, que los peces de la... Y después nace mi hija en el 2013, así que estoy con esos dos eventos imponentes de la vida, ¿no? Y voy escribiendo, porque entonces cuando sale de los peces la sed es un libro donde está el tema de la maternidad muy activado ahí, ¿no? Este, y bueno, y ahí empieza como una escritura más, creo que todavía como de exploración, de buscar mi voz. Yo creo que como una sensación de haber encontrado lo que era mío, lo que yo tenía para dar, empieza con miedo, con ese libro. Y bueno, y ese libro, digamos que está ramificado en varios libros, como por ejemplo el otro, Árbol y otras ansiedades, y algunos manuscritos que todavía tengo inéditos, que también responden como a esa música, ¿no? Y nada, y después ahora estoy tratando de explorar otras cosas, porque sí, soy de las personas que como que después tengo cierto distanciamiento con mi propia escritura, no me enamoro, me enamoro muy poco y después quiero encontrar algo nuevo, ¿no? Es como una búsqueda incesante. De esas búsquedas vas a Árbol y otras ansiedades, ese eco que une los ojos. Veo que esto lo has escrito en colaboración con Esperanza Vives y Juan Alcota, ¿no? Y vos hasta el principio, en 2020. Ahora, en todo este periplo, en todas estas exploraciones que incluso son académicas, digamos, ¿cuál es el hilo conductor de tu vínculo con la poesía en esa búsqueda de la singularidad que haces mención, Silvia? Cuéntanos. Bueno, a ver, del punto de vista temático, yo diría que el tema de la orfandad, ¿no? Literal y metafóricamente, ¿no? El tema de la pérdida, la orfandad, la maternidad, tanto
la relación con la ausencia de la figura materna, pero también la relación mía con mis hijos. Esa quizás la respuesta como más temática, ¿no? Pero después, del punto de vista del lenguaje, yo creo que pertenezco, vos mencionabas a Uruguay, la poesía uruguaya. Yo creo que en mi poesía es como que tengo dos influjos que parecerían distantes, de dos voces uruguayas, pero que en mí han sido extrañamente complementarios, que tengo que tratar mientras te hablo de entender por qué, pero uno es la voz y la poesía de Idea Vilariño, que de ella como recojo algo como muy despojado, pero a la vez sensual, una cosa un poco cruda o dura, ¿no? Y después, del otro lado por ejemplo, Marosa y Giorgio, viene como una exploración más con una fecundidad, como donde ahí es la imaginación lo que va a fecundar y hay como una suerte como de ritmo, ¿no? Que te va llevando en la escritura de Di Giorgio. Y creo que esas dos experiencias que para mí han sido bastante fuertes, sobre todo la de Idea Vilariño, porque fue uno de los primeros libros que leí, ¿no? La obra completa. Este, pero luego Marosa también, ¿no? Ese deslumbre del mundo, eso que en Marosa no es solo habitar una voz, sino un universo, eso me interesó mucho, ¿no? Pero entonces, bueno, creo que mi búsqueda va un poquito por ahí, por lo descarnado, pero pero también por la apuesta a, a ir a donde las palabras todavía no me han llevado, ¿no? Un poquito a forjar un universo habitable, quizás más a lo Marosa, pero sí. O de alguna manera me influye como su canto, no sé qué es. También quizás Pero, tiene igual, perdón. perdón que te escucho, y realmente Marosa tiene que ver de una forma que no es tan aparente con eso que te deslumbró en un primer momento de ese poema de Lorca. Totalmente, ¿no? Ese deslumbre de una imaginación que se suelta y que crea un mundo muy diferente. Vilariño más bien es más concreto, es más dura, como tú misma dices, sensual. Bueno, más que personaje, ¿no? Y de esos apasionamientos famosos, terribles. Por favor, léenos un poema como habíamos quedado para, digamos, introducirnos en tu propuesta y seguimos conversando. Bueno. Eh, bueno, voy a leer un poema que se llama Diccionario. Hay un diccionario que intenta definir un sentimiento como si se tratara de una casa. Entra en la casa y observa las vigas, las imagina en el piso, lo que pasaría entre el piso y la piel que aplastarían. Quiero decir que hay un diccionario cuya definición de un sentimiento es una casa y la imaginación de su derrumbe. Quiero escribir que el derrumbe coincide con el levantamiento de la casa en algún punto durante la imaginación. Quiero escribir un sentimiento que sea su imaginación antes de derrumbarse, lo que podría pasar con el adentro cuando la casa esté afuera y viceversa, para saber cuándo entrar. Es un tremendo poema que tiene un alto grado de reflexión sobre la propia poesía. Esto es una suerte de arte poética de Silvia Gottman. ¿Ah?
Entonces, veamos en este camino, Silvia. Eh, Esto es del libro, acá veo en internet que es un libro inédito, o ya lo has publicado. Quizás esta página que encuentro es anterior. Dice Bueno, Tocar. sí, va a estar en en manuscrito inédito que se llama Tocar, o que quizás se titule Tocar, pero también está en este pequeño librito que es Voz hasta el principio, que salió ahora publicado en Honduras en el marco del Festival de Poesía de los Confines. Entonces mandé una selección y sí, mandé ese poema porque sí tiene algo como eso de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda de la palabra y de dejarme un poquito como llevar, ¿no? Como se va construyendo el poema de una manera que no sé cómo va a resultar. Eso me Claro. gusta mucho, ¿no? De la escritura poética, el dejar a Me, ver qué pasa. me complace que, o sea, mira, hay cosas que en la poesía no se pueden acabar determinando por más ensayos y papers y reflexiones académicas que se puedan hacer, ¿no? La poesía y el arte en general, pues no se puede circunscribir a una fórmula. Sin embargo, veo que en este volumen o en esta parte de tu propuesta hay como una fijación arquitectónica, ¿no? Por ejemplo, acá hay un poema, Nuestras, que en la parte final dice, y la oración no tiene techo ni piso, y ahora llueve a cántaros sobre la oración. Oh vago rumor. Bien, retomamos esta sesión con Silvia Goldman, que nos está comentando acerca de sus afinidades literarias, como su descubrimiento de Anne Carson. Ya nos ha comentado, espero que haya quedado grabado, lo de su vínculo con Idea Vilariño y Marosa di Giorgia, que ha dado un contrapunto fecundo en su propia propuesta. Y ahora continuamos con ese detalle. Adelante, Silvia. Bueno, sí, lo que quería compartirte es que, claro, la primera vez que escuché hablar de Anne Carson fue a través de un libro de Harold Bloom, hace antes del 2008, 2006, un libro de él que se llama Genius en inglés, donde trabajaba, hacía unos ensayos muy breves y no con una retórica académica pesada, sino más bien livianos, donde hablaba de distintos escritores que para él eran genios, ¿no? Y él se dio el permiso, dice que se daba el permiso de incluir solo a una poeta viva que era Anne Carson, a una escritora viva que era Anne Carson, porque bueno, le parecía que era fuera de serie y entonces se había dado ese permiso. Entonces, nada, yo dije, bueno, tengo que ver quién es esta poeta, esta escritora. Y bueno, me busqué un libro, el primer libro que tuve de ella fue Men in the Off Hours, Hombres en sus horas libres, creo que se traduce. Y bueno, ahí encontré todo un universo distinto donde se mezclaban los géneros, ¿no? Estaba como esta cosa del ensayo literario, de la digresión, de la cita y las cosas más disparatadas para mí en su momento, ¿no? Que yo venía como de este universo más lírico, como ponerse a como una entrevista a Safo por televisión, bueno, una cosa muy lúdica, que le dio como me sacó de una zona quizás muy oscura en su momento, ¿viste? Cuando como estaba como retroalimentada de mi propia tragedia y como que Ann Carson vino ahí y también nada, el doctorado en su momento, el Quijote que me había deslumbrado, entonces escribí unos poemas quijotescos donde hacía diálogos del Quijote con Sancho y aparecía Dulcinea. Y bueno, de esos tengo muy pocos publicados, pero creo que la función que tuvieron era de demostrarme que en la poesía podías tener otras propuestas más lúdicas, y también trasvasar los géneros, ¿no? Que es algo que me interesa bastante ahora, bastante. Hay que recordar a la gente que si no lo tiene presente, que Anne Carson ha sido una de las escritoras canadienses más importantes de las últimas décadas, incluso ha sido premio Princesa de Asturias en el año 2020. Así que
cuenta con el aval y la recomendación de Silvia Goldman, así que deben buscar a Dan Carso. Silvia, por favor, léenos un poema para terminar esta sesión, con cargo a conversar más extensamente el próximo año, si es que hay oportunidad. Bueno, muchas Adelante. gracias, Percy. Bueno, les leo un poema corto que se llama Intimidad y lleva un epígrafe de Andrés Anuanter. En tu cuerpo duerme una manzana y te sueña. Intimidad. Tengo una mañana en la lengua que pronto va a morder la manzana que fundó Wallace Stevens. Por las dudas me levanto, digo hola, soy una sustancia que camina, doy la sensación de estar. Una planta podría hallarse en mi boca y hacerse una cantidad. Lo del jardín era para decirte otras cosas también. Siempre estamos diciendo lo que no es para acercarnos. Dios es la versión más casera de cierta intimidad. En mi boca suben troncos alejados. Tengo que salir de acá y dejarlos crecer. Luego hacer con ellos las brasas para poder hablar. Qué corporización de la palabra poética, y realmente nos llena de reflexiones esa parte que dice, siempre estamos diciendo lo que no es para acercarnos. Impresionante. Y muchas gracias, Silvia, por tu participación esta noche. Muchísimas gracias, Percy. Muchas gracias a todos. Saludos y bueno, una alegría compartir.